La lluvia caía a cántaros sin parar, difuminando las luces del horizonte de la ciudad de Nueva York. Desde los ventanales de su ático, Henry Calvel contemplaba la tormenta. Su reflejo era una sombra pálida contra el cristal. La ciudad que se alzaba a sus pies, llena de energía y caos, parecía un mundo muy distinto del tranquilo vacío que reinaba en su inmaculado hogar. El espacio moderno estaba impecable, cada encimera de mármol pulida, los muebles de cuero intactos, como si la habitación hubiera sido diseñada para la exhibición en lugar de la comodidad. El silencio era pesado, roto solo por el zumbido distante del tráfico de la ciudad y el crepitar ocasional de las brasas moribundas en la chimenea. Henry lo tenía todo, riqueza, poder, influencia, y sin embargo no sentía nada. El reloj de la pared marcaba la medianoche cuando Henry finalmente se levantó de su silla. Otra noche larga y vacía sin nadie con quien compartirla. El dolor en su pecho no era físico, pero era familiar, un peso sordo y hueco que había cargado desde que la traición había destrozado su confianza años atrás. Tomó su abrigo y sus llaves y decidió dar un paseo nocturno bajo la lluvia, cualquier cosa para escapar de los muros que se cernían sobre él. Las calles estaban casi desiertas y la lluvia caía sobre las aceras en oleadas brillantes. Cuando el elegante coche negro de Henry entró en el aparcamiento subterráneo debajo de su edificio, una sombra le llamó la atención cerca de la entrada del callejón. Al principio, pensó que se trataba de un montón de ropa tirada bajo la lluvia, pero cuando los faros del coche iluminaron la figura, se dio cuenta de que se trataba de una persona. Una mujer joven, acurrucada contra la pared de ladrillos húmeda, con las rodillas pegadas al pecho y el cuerpo temblando bajo una sudadera con capucha demasiado grande y empapada. A Henry se le encogió el estómago. Apagó el motor y se sentó un momento a pensar. No se involucró. Nunca. Pero algo en la forma en que se abrazaba, en la forma en que ocultaba su rostro entre sus brazos, le hizo sentir que no era correcto irse. Al salir, la lluvia lo golpeó como una bofetada fría, empapándole el cabello en segundos. Sus zapatos salpicaron charcos mientras se acercaba al callejón con cautela. «Oye», gritó con voz firme pero no cruel. La chica se sobresaltó y se encogió aún más entre las sombras. «No voy a hacerte daño», añadió Henry rápidamente, levantando las manos en un gesto de paz. Entonces ella levantó la vista, con el rostro pálido bajo mechones de pelo húmedo y enredado. Sus ojos de un verde tranquilo se encontraron con los de él con una claridad desafiante, a pesar de su estado vulnerable. «Estoy bien», dijo con voz ronca por el frío. «Está claro que no estás bien». Levantó la barbilla. No la interrumpí. «Solo intento mantenerme seco. Me iré si quieres». Henry dudó. La parte racional de él le dijo que se alejara, pero su voz, esa tranquila dignidad a pesar de su condición, despertó algo inesperado. Dio un paso cauteloso hacia ella. «¿Tienes frío?» «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Una pausa. Se movió como si estuviera debatiendo cuánto revelar. «Desde esta tarde». Henry exhaló lentamente, su mirada recorrió su ropa mojada, la forma en que temblaba incontrolablemente. «Mira», dijo, más suave esta vez. «No voy a llamar a la policía, pero no puedes quedarte aquí así. Es peligroso. Entra. Solo tienes que calentarte, tomar una ducha y después podrás irte». Sus ojos se entrecerraron, con una sospecha detrás de ellos. «¿Por qué harías eso?» Él dudó, luchando por encontrar una respuesta que tuviera sentido incluso para él mismo. «No lo sé», admitió. «Pero es evidente que estás en problemas y no soy el tipo de persona que puede irse de ahí sin más». Ella lo observó durante un momento más, mientras la lluvia goteaba de sus pestañas. Finalmente, asintió con la cabeza, aunque no sin reticencia. «De acuerdo, solo por un momento». Henry la condujo por la entrada trasera y la dirigió hacia el ascensor que conducía directamente a su ático. El silencio entre ellos era denso y tenso. Emily, cuyo nombre había aprendido cuando lo susurró al entrar, estaba parada torpemente cerca de la puerta, abrazándose con fuerza. Henry le entregó una toalla y señaló hacia el pasillo. «El baño está por ahí. Hay una bata que puedes usar. Te traeré algo caliente para beber». Ella asintió en silencio y desapareció por el pasillo. Henry soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «¿Qué estaba haciendo?».
Llevaba a un extraño, alguien que claramente vivía en la calle, a su casa. No era descuidado. Ya lo habían quemado antes. Pero había algo en ella que no era compasión. Era curiosidad. O tal vez algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. El sonido del agua corriendo resonó en el baño, llenando el silencio. Henry se afanaba en la cocina preparando té, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era ella en realidad? ¿Qué la había llevado a ese punto? ¿Y por qué sentía esa extraña necesidad de ayudarla? Fuera del baño, Henry estaba sentado en el borde del enorme sofá de cuero, bebiendo una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas salpicadas de lluvia, proyectando dibujos cambiantes sobre los oscuros pisos de madera. No podía dejar de pensar en ella. Emily. Era solo una chica, alguien que había tenido mala suerte. Pero había algo diferente. La forma en que lo había mirado cuando él le había ofrecido ayuda por primera vez, no con desesperación ni gratitud, sino con desafío. Orgullo. Le recordó a sí mismo. Una vez. Antes de que la traición le enseñara que confiar en la gente solo conducía al dolor. Y, sin embargo, allí estaba ella. Una extraña, vulnerable y dolida, parada en su casa. Y él no podía quitarse de encima la sensación de que había algo más en su historia. El sonido de la puerta del baño al abrirse lo hizo darse vuelta. Y cuando la vio, se quedó sin aliento. Emily salió, su cabello húmedo caía suavemente sobre su rostro, la bata enorme ceñida firmemente alrededor de su cintura. Pero no fue solo el cambio de apariencia lo que lo impresionó. Fue la forma en que se puso de pie, con los hombros erguidos, como si se estuviera preparando para el rechazo. La fuerza tranquila en sus ojos. Como si hubiera estado luchando sola durante demasiado tiempo. Henry se aclaró la garganta y dejó la taza intacta. ¿Te sientes mejor? Ella asintió y apretó los dedos alrededor de los bordes de la bata como si intentara encogerse dentro de ella. Sí, gracias. De verdad. Henry hizo un gesto hacia la taza humeante que había colocado sobre la encimera de mármol antes. Prepárate. Si lo quieres. Emily dudó un instante antes de acercarse. Envolvió la taza con las manos, saboreando su calor, aunque apenas lo miró a los ojos. Gracias. De nuevo. Su voz era más suave esta vez, más sincera. Henry asintió, pero no dijo nada. El silencio se prolongó entre ellos, la lluvia del exterior era el único sonido que llenaba el espacio. Finalmente, Emily se movió y volvió a dejar la taza en la mesa. Debería irme, dijo en voz baja, mirando ya hacia la puerta. Ya has hecho más que suficiente. No quiero molestar. Henry parpadeó, sorprendido. Ella quería irse. Espera. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Emily se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño mientras se volvía hacia él. Henry exhaló y se pasó una mano por el pelo, sin saber por qué se sentía tan obligado a detenerla. No tienes a dónde ir, ¿verdad? Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero no lo hizo. En cambio, bajó la mirada y sus dedos se apretaron alrededor de la tela de la bata. No, pero ese no es tu problema. Puedo resolverlo. Henry negó con la cabeza, la tensión en su interior crecía. ¿Esta ciudad? ¿En mitad de la noche? No es seguro. Puedo cuidarme sola. Su voz era tranquila, pero el ligero temblor la delataba. Henry podía ver el cansancio en su rostro ahora, la forma en que sus hombros se hundían a pesar de sus palabras desafiantes. Quédate, dijo con firmeza, más suave esta vez. Al menos por esta noche. Es solo una noche. Puedes irte por la mañana si quieres. Emily dudó, escrutando su rostro como si intentara descifrar sus motivos. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, susurró. A Henry se le encogió el pecho, porque nadie era amable cuando más lo necesitaba. Porque sabía lo que se sentía estar perdido. Porque, a pesar de todo, no quería que ella se fuera. Pero no dijo nada de eso. En cambio, se encogió de hombros, ocultando su emoción detrás de esa misma apariencia distante. Todo el mundo merece un lugar seguro donde dormir.
Emily tragó saliva con fuerza, los muros que había construido amenazaban con derrumbarse un poco. Quería decir que no. Quería correr, pero el calor del té aún persistía en sus manos y la tormenta afuera seguía rugiendo. Finalmente, asintió. Bueno, solo por esta noche. Henry asintió y señaló hacia la habitación de invitados al final del pasillo. Hay toallas y mantas limpias. Si necesitas algo, estaré aquí. Emily murmuró un gracias en voz baja y desapareció en la habitación de invitados, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Henry exhaló y se dejó caer de nuevo en el sofá. La tensión todavía le apretaba el pecho. ¿Qué estaba haciendo? Ella era solo una extraña. Una niña sin hogar que necesitaba ayuda. Pero cuando cerró los ojos, lo único que pudo ver fue la forma en que ella lo había mirado. Como alguien que tenía miedo de ser visto pero estaba desesperado por ser comprendido. Y no pudo quitarse de encima la sensación de que ella no estaba simplemente de paso en su vida. Estaba a punto de cambiarla para siempre. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales del piso al techo del ático de Henry, arrojando un resplandor dorado sobre las elegantes superficies. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando el horizonte de la ciudad brillando a lo lejos. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el calor de las tostadas y los huevos chisporroteando en la estufa. Henry estaba de pie junto a la isla de la cocina, preparando tranquilamente el desayuno mientras sus pensamientos daban vueltas. Ella se quedó. No esperaba que lo hiciera. Emily apenas había hablado desde que él le había ofrecido un lugar donde pasar la noche anterior. Había desaparecido en la habitación de invitados y cerrado la puerta, y durante horas él se había preguntado si simplemente se habría esfumado por la mañana. Pero allí estaba ella, saliendo con cautela del pasillo, con el cabello húmedo trenzado y todavía con la bata enorme que él le había ofrecido. Parecía diferente, no solo más limpia, sino más suave, menos reservada. Y, sin embargo, todavía había algo oculto detrás de sus ojos. Buenos días, dijo Henry, manteniendo la voz tranquila mientras ella vacilaba cerca de la mesa. Buenos días. La voz de Emily era tranquila y cautelosa. Hizo un gesto hacia el plato que acababa de dejar. Preparé el desayuno. Si tienes hambre. Parpadeó, claramente sorprendida. No tenías por qué hacerlo. Henry se encogió de hombros. ¿Necesitas comer? Siéntate. De mala gana, se sentó en la silla. Sus dedos recorrieron el borde de la servilleta como si no estuviera acostumbrada a tal comodidad. Comieron casi en silencio, el tintineo de los tenedores contra los platos era el único sonido entre ellos. Henry la miró de reojo, esperando a que hablara. Finalmente, rompió el silencio. ¿Te quedaste? No estaba segura de que lo hicieras. Emily miró su plato. Yo casi no lo hice. Henry asintió lentamente y dejó el tenedor. Pero tú sí. Ella lo miró a los ojos, con una expresión más suave pero aún cautelosa. No tenía ningún otro lugar a donde ir, admitió, con una voz teñida de tranquila honestidad. Henry asintió y se reclinó en su silla. ¿Tienes algún lugar a donde ir, quiero decir? ¿Familia? ¿Amigos? Emily bajó la mirada de nuevo y sus dedos se curvaron ligeramente. Solía hacerlo, susurró. El silencio se prolongó entre ellos otra vez, más denso esta vez. Henry sintió la necesidad de presionar para obtener más, pero se resistió. Ella no estaba lista, pero la curiosidad lo carcomía. ¿Quién era ella? Mientras Emily terminaba el último bocado de tostada, Henry recogió los platos y los puso en el fregadero. Puedes quedarte más tiempo si lo necesitas, le ofreció en voz baja, sin darse la vuelta. Cuando él miró hacia atrás, ella parecía realmente sorprendida. No quiero ser una carga, respondió. No lo eres. Las palabras quedaron ahí, un poco demasiado honestas, un poco demasiado vulnerables. Más tarde esa mañana, mientras Henry trabajaba desde su oficina en casa, se dio cuenta de que su mente volvía a Emily. Ella seguía en la habitación de invitados, en silencio. Demasiado silencio. Se puso de pie. La curiosidad lo empujaba por el pasillo. La puerta estaba entreabierta y por un momento dudó. Pero entonces, a través de la rendija, la vio.
Emily estaba de pie junto al gran cuadro que colgaba en la pared del fondo, una obra original de un artista famoso. La obra de arte valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Y ella no se limitaba a mirarla. Pasaba las yemas de los dedos por el delicado marco, con la cabeza inclinada como si estuviera memorizando cada detalle. A Henry se le hizo un nudo en el estómago. ¿Estaba planeando algo? No seas estúpido, Henry. Pero las viejas heridas le susurraban en la cabeza, la gente siempre quiere algo. La confianza te hace daño. Entró en la habitación, su voz más aguda de lo que pretendía. ¿Qué estás haciendo? Emily saltó, dándose la vuelta. Yo, lo siento. No lo estaba tocando. ¿Solo? Henry se cruzó de brazos y frunció el ceño. Es caro. Lo estabas mirando con mucha atención. El dolor se reflejó en su rostro. ¿Crees que estoy aquí para robarte? Silencio. Henry se movió incómodo, pero no respondió. Emily se enderezó, con voz temblorosa pero firme. Lo entiendo. No confías en mí. La gente no confía en chicas como yo, ¿verdad? Solo soy la mujer sin hogar de la que tuviste compasión. Henry abrió la boca para hablar, pero ella lo interrumpió y alzó la voz. No todo el mundo está dispuesto a aprovecharse de ti, Henry. Se dirigió hacia la puerta con manos temblorosas. Mira, ya has hecho suficiente. Me iré. Está claro que piensas lo peor de mí. Henry sintió el dolor de sus propias palabras mientras la veía darse vuelta. Pero cuando ella tomó su bolso cerca de la cama, algo cayó. Una fotografía pequeña y desgastada cayó al suelo. Henry se agachó instintivamente y la recogió. Se quedó sin aliento. La foto era antigua, pero estaba bien conservada. Emily, más joven, estaba de pie junto a una mujer mayor que se le parecía, tal vez una madre. El fondo no era un callejón abandonado, sino un jardín bien cuidado. Ambas estaban sonrientes, vibrantes, felices. No está roto, no está perdido. Emily se quedó paralizada al ver que lo sostenía. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, ahora con voz más suave. Tragó saliva con fuerza y su guardia se derrumbó. Es todo lo que me queda de mi madre. Henry vaciló, algo cambió en su interior. Lo siento. No debí haberlo asumido. Ella sacudió la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas. No, está bien. Soy tu mamá. Ya me acostumbré. Henry se acercó, todavía sosteniendo la foto. No siempre viviste en la calle, ¿verdad? Una pausa. Y luego su voz se volvió más suave y quebrada. No. Henry la miró fijamente, los frágiles límites de la confianza se formaban entre ellos. Y por primera vez, se dio cuenta de que había mucho más en su historia. Y él necesitaba saberlo. Quédate, dijo en voz baja, devolviéndole la foto. Quédate un poco más. Déjame ayudarte. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no discutió. Asintió. Ah, y así, sin más, las paredes que los separaban comenzaron a agrietarse. La lluvia había parado al anochecer, dejando la ciudad bañada por un suave y pálido resplandor del sol poniente. El ático estaba más tranquilo que de costumbre. La tensión entre Henry y Emily flotaba en el aire como un peso tácito. Henry estaba sentado en la esquina del sofá, hojeando distraídamente un libro que en realidad no estaba leyendo. Al otro lado de la habitación, Emily estaba sentada junto a la ventana, contemplando el resplandeciente horizonte. Durante los últimos días, ella se había quedado. Pero el silencio entre ellos se estaba haciendo cada vez más denso, como si ambos estuvieran esperando que el otro lo rompiera. Fue Henry quien finalmente habló, en voz baja. No tienes que quedarte si no quieres. Solo que no quiero que te sientas atrapada aquí. Emily se giró, su expresión ahora era más suave. Lo sé. Es solo que no tengo otro lugar en este momento. Pasó un momento antes de que ella añadiera en voz baja, pero aprecio lo que has hecho por mí. Nadie más lo ha hecho. Henry asintió y apretó los dedos alrededor del libro. La vulnerabilidad en su voz despertó algo muy profundo en él. Más tarde, esa misma noche,
se sentaron juntos en la isla de la cocina, mientras el resplandor de la ciudad proyectaba sombras sobre las encimeras de mármol. La tensión silenciosa persistía, pero algo había cambiado. Henry sirvió 2 tazas de té y finalmente rompió el silencio. Me preguntaste por qué no confío en la gente. Emily levantó la vista, sorprendida por su repentina honestidad. Él miró fijamente su taza, con voz tranquila pero firme. No siempre fui así. Solía creer lo mejor de las personas, pensaba que podía ayudar a todos, marcar una diferencia. Pero entonces, apretó la mandíbula. Mi mejor amigo y la mujer con la que estaba comprometido, exhaló, como si quisiera forzar la salida de las palabras. Estaban trabajando juntos, me robaron. No solo dinero, destruyeron casi todo lo que construí. La empresa, mi reputación, todo. La mirada de Emily se suavizó. Le había parecido intocable cuando lo conoció, pero ahora se sentía humano. Lo siento mucho, susurró. Henry se encogió de hombros y volvió a mostrarse cauteloso. Desde entonces, he mantenido a la gente a distancia. Es más fácil, más seguro. Levantó la vista y la miró a los ojos. Pero ya no quiero ser así. El silencio se instaló de nuevo, más pesado esta vez, como si su confesión hubiera cambiado algo tácito entre ellos. Finalmente, Emily inhaló profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. Yo tampoco siempre fui así, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Henry se acercó más y escuchó atentamente. Mi madre lo era todo para mí. Fuerte y amable. Trabajó muy duro para darme una oportunidad en la vida. Pero cuando enfermó, todo cambió. Su voz se quebró, pero continuó. Dejé la universidad antes de tiempo para cuidarla. Intenté hacer malabarismos con todo, trabajo, facturas médicas, pero no fue suficiente. Cuando ella falleció, miró hacia otro lado, conteniendo las lágrimas. Estaba sola y todo lo que teníamos se desmoronó. La casa, mi trabajo, simplemente perdí el control. Henry la observó atentamente, con el corazón encogido por el dolor en su voz. No solo estaba sobreviviendo, había estado luchando durante mucho tiempo. Henry habló con dulzura, nunca me dijiste qué estabas haciendo antes de todo esto. Emily logró esbozar una leve sonrisa amarga. Estaba intentando abrir una pequeña panadería, era mi sueño, pero me estaba quedando sin dinero, con demasiados préstamos. Y cuando mi madre enfermó, tuve que dejarlo. Lo perdí todo. Y cuando estás así de abajo, parece imposible volver a subir. Henry se quedó en silencio por un momento y luego dejó el té. No tienes que quedarte abajo, ¿sabes? Emily parpadeó, sorprendida por sus palabras. Eres más fuerte de lo que crees, continuó, su voz ahora más firme. Seguiste adelante cuando la mayoría de la gente se habría dado por vencida. Eso dice algo. Ella negó con la cabeza, su voz frágil. No parece fuerza, parece que estás sobreviviendo, a duras penas. Henry exhaló lentamente. Sobrevivir es fuerza, y tú la tienes, Emily, lo veas o no. En los días siguientes, algo cambió. Henry empezó a dejar pequeños libros en la mesa de café, guías de autoayuda, revistas de negocios e incluso algunas novelas que pensó que podrían gustarle. Al principio, Emily dudó, pero al final la sorprendió leyendo hasta altas horas de la noche, absorta en las palabras. Él empezó a animarla a considerar opciones laborales, incluso imprimió una lista de lugares cercanos que contrataban. Y cuando mencionó su sueño de hornear, ella dudó, pero había una chispa en sus ojos que él no había visto antes. Estaban sanando, juntos, pero la confianza todavía era frágil y empezaban a aparecer grietas. Una tarde, Henry recibió una llamada. En la pantalla apareció un nombre que no había visto en años, Michael Green, su antiguo socio comercial, el que lo había traicionado. La mano de Henry se cerró alrededor del teléfono y su pulso se aceleró. Dudó antes de responder, su voz era fría. ¿Qué quieres? La voz de Michael era suave, demasiado suave. Acabo de enterarme de que has estado en compañía de gente interesante últimamente. Pensé que sería mejor que me informara para ver si estaba cometiendo los mismos errores y confiando en las personas equivocadas otra vez. A Henry se le revolvió el estómago.
Sus ojos se dirigieron hacia la habitación de invitados, donde Emily estaba leyendo tranquilamente, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando al otro lado de la puerta. Bajó la voz. Esto ya no es asunto tuyo. No te metas. Michael se rió entre dientes. El micrófono llenó el ambiente. Ten cuidado, Henry. La gente no cambia. Recuérdalo. La línea se cortó. Henry se quedó mirando el teléfono durante un largo rato, con la mente acelerada. Michael estaba equivocado. Emily era diferente, pero las viejas cicatrices le susurraban, ¿y si no lo era? Y de repente, los muros que él había intentado derribar con tanto esfuerzo comenzaron a levantarse de nuevo. El ático estaba inusualmente tranquilo esa tarde. La ciudad zumbaba suavemente, pero en el interior, la tensión flotaba en el aire como una tormenta que se acercaba. Henry estaba sentado en su oficina en casa, revisando documentos, pero su atención se desviaba constantemente. Su mente estaba inquieta, las sombras de la duda volaban en círculos como buitres. Las palabras de Michael en la llamada telefónica resonaron sin cesar. La gente no cambia. Ten cuidado en quien confías. Henry se sacudió la idea de encima y miró hacia el horizonte. Emily no era así. Pero, ¿por qué seguía dudando de ella? ¿Por qué no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien? Desde el pasillo, el suave murmullo de la voz de Emily rompió el silencio. Henry frunció el ceño y se puso de pie. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Emily estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a él, hablando por teléfono en voz baja. No estaba intentando escuchar a escondidas, pero las palabras lo dejaron helado. Sí, todavía estoy aquí. Él no lo sabe, solo necesito averiguar cómo acceder al dinero. Es una suma importante, suficiente para arreglar las cosas. El corazón de Henry se encogió. Suficiente para arreglar las cosas. Una fría oleada de comprensión lo golpeó. Su pecho se apretó cuando las viejas cicatrices resurgieron, la traición, las mentiras. La amabilidad que le había demostrado, ¿lo estaba utilizando? Emily colgó la llamada, sin darse cuenta de que él estaba de pie en la puerta. Cuando se dio la vuelta y lo vio, la dulce sonrisa de su rostro se desvaneció al instante. Henry, ¿qué pasa? Dio un paso lento hacia adelante, con expresión cautelosa y la voz tensa por la ira contenida. ¿Con quién estabas hablando? Ella parpadeó, desconcertada. Era personal. Personal, repitió con amargura, sonaba más a financiero. Ella frunció el ceño. ¿Qué? No, no es lo que piensas. La voz de Henry se volvió más aguda y la interrumpió. Te dejé entrar a mi casa, confié en ti y todo el tiempo estabas planeando esto, ¿no? Mintiéndome, manipulándome. El rostro de Emily palideció. Henry, ¿de qué estás hablando? Se acercó un paso más, con los puños apretados a los costados. Te escuché, Emily, hablando de una gran suma de dinero, suficiente para arreglar las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Estabas esperando el momento perfecto para sacar provecho? Todo esto, señaló el ático con voz temblorosa, ¿era solo una trampa? Su respiración se entrecortó, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Crees que te estoy utilizando? ¿Después de todo lo que te dije? ¿Después de todo lo que hemos compartido? El silencio de Henry hablaba más fuerte que las palabras. La voz de Emily se quebró, el dolor era evidente. Te dije la verdad sobre mi madre, sobre perderlo todo. ¿Y crees que he estado mintiendo todo este tiempo? La miró fijamente, pero sus muros ya estaban levantados, reforzados por años de desconfianza y el veneno de Michael. Demuéstrame que estoy equivocado, dijo con frialdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sus manos temblaban cuando metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado. Se lo tendió a él con voz temblorosa. Esto es de lo que me escuchaste hablar. Henry dudó antes de agarrar el papel. Lo desdobló y examinó el contenido. Era un documento legal, una carta de un pequeño bufete de abogados, un acuerdo pendiente. La voz de Emily apenas era un susurro ahora. Estaba llamando al abogado que se ocupaba del patrimonio de mi madre.
El acuerdo se ha retrasado durante meses. No es mucho, pero es suficiente para empezar de nuevo. Iba a devolvértelo, Henry. Cada centavo. Porque no quería que pensaras que necesitaba caridad. Henry sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Culpa, vergüenza. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Emily sacudió la cabeza lentamente, con la voz quebrada. Confié en ti, Henry. Pensé que finalmente lo lograríamos. Tragó saliva. Creí que me entendías, pero no es así, ¿no? Todavía me ves como un caso de caridad, alguien que no podría estar aquí por nada real. Emily, ¿yo? No. Ella retrocedió, abrazándose como si estuviera uniendo las piezas. Me abrí a ti. Te dejé ver partes de mí que no le muestro a nadie. Y tú, se le quebró la voz, me viste como una mentirosa, igual que todos los demás. Henry sintió que le habían quitado el aire de los pulmones. Emily, espera. Pero ella ya se estaba moviendo, agarrando su bolso gastado y dirigiéndose hacia la puerta. Había empezado a llover de nuevo, suave y fría contra las ventanas. Henry se quedó paralizado cuando la puerta se cerró tras ella con un clic hueco. El eco persistió mucho más de lo debido. Y en ese silencio, lo único que podía pensar era, acabo de perderla. Varias semanas después, la ciudad se sentía más fría sin ella. Henry estaba de pie ante los enormes ventanales de su ático, la misma vista que una vez le había parecido tan cautivadora, tan poderosa. Ahora se sentía vacío. La lluvia había regresado, rayando el vidrio en líneas finas, desdibujando el horizonte que alguna vez admiró. Pero nada de eso importaba. Ni la riqueza ni el éxito. Él la había alejado. Y ahora, ella se había ido. El recuerdo lo perseguía. La mirada en sus ojos cuando le había mostrado la carta de acuerdo. La forma en que se le quebró la voz cuando le preguntó si pensaba que ella era otra mentirosa. Y él había dudado de ella. Había permitido que su pasado lo cegara. Y durante semanas, el arrepentimiento lo había carcomido. Había intentado llamar, pero no había respuesta. Había visitado los pocos refugios que se le ocurrieron. Y cada noche, el silencio de su ático se hacía más pesado. Hasta esa noche. Esa noche, algo tenía que cambiar. La redención comienza. La llamada llegó inesperadamente. Henry estaba revisando mensajes antiguos y su mente se sumía cada vez más en el arrepentimiento cuando su asistente, Carol, lo llamó. Señor, creo que la encontré. El corazón de Henry dio un vuelco. ¿Dónde? En el refugio de San Marcos. Ella ha estado trabajando allí como voluntaria todas las noches, ayudando a las mujeres a recuperarse. Henry sintió que se le cortaba la respiración. Incluso después de todo, ella seguía ayudando a otros. El refugio era un modesto edificio de ladrillo escondido en un barrio tranquilo. Sin lujos. Sin brillo. Solo un espacio seguro para los necesitados. El auto de Henry se sentía fuera de lugar cuando se detuvo, el elegante exterior negro brillaba bajo la llovizna. Dudó en la puerta, con un nudo en el pecho cada vez más fuerte. Pero tenía que hacerlo. En el interior, el aroma de comida caliente y ropa de cama limpia persistía. Se oyeron voces suaves en la sala común, donde un grupo de mujeres doblaba ropa donada y conversaba en voz baja. Y entonces la vio. Emily. Estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, rodeada de unas cuantas mujeres jóvenes, explicando con delicadeza cómo rellenar solicitudes de empleo. Su rostro reflejaba cansancio, pero estaba tranquilo, y llevaba el pelo recogido en una trenza suelta. Pero la luz, la chispa que recordaba, parecía ahora más tenue. Y era su culpa. Ella no lo había visto todavía. Henry tragó saliva con fuerza, su corazón latía dolorosamente mientras daba un paso adelante. Emily. No. Ella levantó la mirada. Por un instante, la habitación pareció congelarse. Sus labios se separaron y la sorpresa se reflejó en su rostro, pero rápidamente fue reemplazada por cautela. La calidez que alguna vez le había mostrado había desaparecido y había sido reemplazada por muros que él mismo había construido. Henry respiró hondo y habló en voz baja. ¿Podemos hablar?
por favor. Entraron en un rincón tranquilo del refugio. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Henry buscó las palabras adecuadas, sintiéndose más vulnerable que en años. Emily. Me equivoqué. Ella se cruzó de brazos, con la mirada cautelosa. Lo sé. La suavidad de su voz lo quebró más de lo que la ira podría hacerlo. Dejé que mi pasado nublara mi juicio. Te acusé de cosas que no eran ciertas. Y lo siento. Yo tenía miedo. De salir lastimada. De ser vulnerable. Pero eso no es excusa para cómo te traté. Sus ojos brillaron, pero se mantuvo firme. No solo dudaste de mí, Henry. Dudaste de quién soy. Yo confié en ti. Me abrí a ti y aún me veías como alguien de quien debías protegerte. Henry asintió con la garganta apretada. Lo sé. Y odio haberte hecho sentir así. Dio un paso más cerca, con la voz quebrada. Has pasado por mucho, Emily. Y, sin embargo, estás aquí. Ayudando a la gente. Luchar por los demás cuando todavía te estás recuperando de ti mismo. Eso es fuerza. Eso es coraje. Y finalmente entiendo que no son tus luchas las que te definen, sino tu corazón. Y ahora lo veo. No me importa tu pasado ni tu dolor. Me importas tú. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero negó con la cabeza. Henry, necesito más que palabras. Necesito confianza. No puedo estar con alguien que me cuestiona cada vez que las cosas se ponen difíciles. Él asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Tienes razón. Necesito hacerlo mejor. Lo haré mejor si me das la oportunidad. Silencio. Y entonces, su mano se estiró hacia la de él, tentativa pero real. Yo también tengo miedo, susurró. Henry le rozó los nudillos con el pulgar, con voz firme. Entonces podremos tener miedo juntos. Semanas después, un nuevo comienzo. El sol brillaba con fuerza sobre el pequeño edificio con el letrero recién pintado, el Centro Rosewood para mujeres. Era todo lo que Emily había soñado alguna vez. Un espacio seguro donde mujeres como ella, mujeres que habían sido abandonadas, que habían luchado, que habían perdido, pudieran reconstruir sus vidas. Y Henry se había asegurado de que no fuera solo una donación. Él se había asociado con ella, alentándola a liderar el proyecto mientras él manejaba el respaldo financiero discretamente desde la barrera. Ese era su sueño. Y hoy, se había hecho realidad. Emily se quedó de pie junto a la entrada, sonriendo mientras el primer grupo de mujeres cruzaba las puertas. Henry se acercó en silencio, observándola desde la distancia antes de finalmente ponerse a su lado. Ella levantó la mirada, con una sonrisa suave y genuina. Tú lo hiciste, susurró ella. Él negó con la cabeza. No, lo hicimos nosotros. Se quedaron allí, de la mano, observando cómo las mujeres que estaban dentro emprendían su viaje hacia la sanación. El pasado no había sido olvidado, pero juntas estaban construyendo algo más fuerte, algo real. Así, la historia de Henry y Emily nos recuerda que el amor no se trata solo de riqueza o apariencias. Se trata de confianza, perdón y de ver la verdadera fuerza que hay en el otro. Si este sincero viaje te conmovió, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir este vídeo con alguien que necesite un recordatorio del poder de la compasión. Y para conocer más historias inspiradoras que conmueven el corazón y restauran la fe en la humanidad, suscríbete a Soul Stirring Stories. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez para otra historia inolvidable.